Bueno, el taller total surge por infinidad de motivos y en ningún momento es una casualidad. Nuestra generación, a la que pertenezco, entró a la arquitectura como escuela a inicios del 51 y salió como facultad antes del final de esa década. Los acontecimientos fueron de todo tipo que influyeron en nuestra generación, que fue muy inquieta y muy belicosa. Preguntamos todo y criticamos todo. Años antes había terminado la Segunda Guerra Mundial, habían pasado las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, había subido Perón a la presidencia. Nuestras preguntas sobre todo lo que nos rodeaba y lo que estaba lejos eran muy grandes, pero también eran muy grandes las que estaban dentro. Al no tener docentes, nosotros nos ocupamos de buscarlos, y los buscamos en Córdoba y los buscamos en otras partes. Fuimos a Rosario, fuimos a Buenos Aires, trajimos jurados, hicimos concursos, todo eso en los primeros años nuestros. Ya recibidos, participamos en el año 63 de lo que fue la tercera conferencia latinoamericana de escuelas y facultades de arquitectura en Altagracia, en donde nos juntamos de todos los países de Latinoamérica. Cuba todavía no estaba incorporada, pese a que la Revolución Cubana también se había producido. Fue muy positivo porque si bien el tema de la conferencia no era un tema social en particular, la confluencia de nosotros cordobeses, que fuimos en cantidad increíble, éramos pocos pero fuimos casi todos, los rosarinos, algunos platenses, algunos porteños, peruanos, uruguayos, convertimos a la conferencia en un acto político, como que realmente era eso. Se lo quiso convertir en una cosa de historia de la arquitectura o cosa por el estilo, pero de ninguna manera quedó como eso. Hay una publicación importantísima de eso. Eso influyó muchísimo en nosotros, fue una semana fundamental. Duró muy poco, llegó un decano que realmente fue muy importante, Bernardino Taranto, arquitecto, que fue otras dos veces después del proceso militar, otras dos veces del golpe militar de la dictadura, fue otra vez, dos veces decano, y todo lo que nosotros hicimos llegó hasta el 66. En el 66 nos volvieron a echar, ya habíamos sido echados otra vez. Yo era docente desde que tenía 27 años y quedamos afuera, mientras los que quedaron dentro, los docentes que quedaron dentro y los estudiantes sufrían de los continuos cambios de decanos, pero de la falta absoluta de planes de estudios distintos. Lo que se estudiaba era lo que se estudiaba en Europa en las escuelas de Beaux Arts. Y a nosotros no nos interesaba eso, nos interesaba saber qué era lo que realmente debíamos estudiar de arquitectura, no solamente los lindos cuadros y hermosos palacios. Como ven, son muchas las cosas que influyeron en el surgimiento del taller total. Hay muchas más. Las reuniones eran permanentes, los estudiantes estaban insatisfechos de los docentes y de los contenidos que se les daba. Y así llegó un día que aparece el taller total en septiembre del 70.
lo fundamental era saber los que ya estábamos en la carrera docente y los docentes que se incorporaran por voluntad, que fuimos unos cuantos. Yo estaba fuera de la facultad, pero nos incorporamos muchos como yo inmediatamente, porque nos entusiasmaba la idea de trabajar con criterios de compartir cosas y no con la individualidad de las cátedras, que sobrevivían desde la reforma universitaria, de la cual nosotros nos sentíamos herederos, pero no teníamos herramientas. Eran trabajar integradamente, trabajar en común, trabajar según lo que los estudiantes propusieran y discutiendo tanto las temáticas como los lugares de trabajo, como los servicios que nosotros debíamos prestar. Pero estábamos verdaderamente desorientados por la falta de formación, tanto política como pedagógica. Eso hizo que el primer decano, Juan Carlos Fontán, tuviera la feliz idea de llamar a docentes de la Escuela de Pedagogía, en aquel entonces escuela, que estaban con una extraordinaria maestra docente, María Saleme de Burdichón, a la cabeza, y que fueron 8 o 9 mujeres que incorporaron no solamente a la mujer, que eran muy pocas en aquel entonces en nuestra facultad, sino que incorporaron un pensamiento sobre lo que se debe enseñar y aprender. Al punto que de las primeras preguntas que nos hicieron en una reunión en la que habíamos 40 o 50 arquitectos y estaban ellas 9 o 10 solas, fue cómo se enseña arquitectura. Y pasaron unos cuantos minutos de silencio en la que los 50 nos miramos entre nosotros y lo único que pudimos responder fue: enseñamos cómo trabajamos en las obras. Es decir, era tal nuestra precariedad respecto de qué era lo que hacíamos, a pesar de que hablábamos y sabíamos dirigirnos a otros, que casi nos quedamos mudos. Desde entonces trabajamos con esta gente realmente formidable. Y lo primero que ellos plantearon era que agregados de otras disciplinas teníamos como acompañantes, quienes nos acompañaban. Y de nuevo a mirarnos entre nosotros, porque nadie nos había acompañado nunca. En todo caso había habido algún escultor o algún pintor, Nicasio o algo por el estilo, o algún otro, que no tenían mucho que ver con el resto de la sociedad en cuanto a lo que incorporamos después. Acordamos incorporar antropología, sociología y economía en una relativa síntesis de lo que hubiera sido incorporar muchas otras asignaturas o temáticas o disciplinas que aportaran nuestras temáticas. Nuestra preocupación era servir a la sociedad y la incorporación de ese otro grupo de docentes que fue efectivamente vital, decisivo, a pesar de que poco numeroso, porque había 12 talleres durante la mañana, la tarde y la noche, en los 3 turnos, y para los 12 talleres hubiéramos deseado haber tenido un docente de esas disciplinas por cada una. Pero en total se incorporaron 7 u 8, con lo cual no solamente ellos debieron trabajar mucho más, sino que hablo de los docentes de antropología, sociología y economía, sino que además nosotros teníamos mucho menos relación con ellos, los docentes y los estudiantes. La
posibilidad de trabajar integradamente fue decisiva, porque no solamente teníamos un compromiso de las 8 de la mañana hasta la madrugada del día siguiente, sino que además en los momentos en que nos encontrábamos libres de algo, de alguna tarea, debíamos estudiar cosas que nunca habíamos visto, como formación político-social. Y esto revirtió totalmente todo este conjunto de acciones y pensamientos y nuevas ideas, revirtió totalmente la idea de la vieja facultad, de la facultad que habíamos dejado antes de septiembre del 70. La preocupación social fue decisiva, la preocupación con los estudiantes fue decisiva, y la discusión en asambleas, que fueron casi diarias, era continua. Incluso, yo diría, en este momento, quizás también por la edad en la que uno empieza a apagar incendios, casi hasta excesiva. Pero de todos modos, si el total hubiera podido seguir más tiempo de los 3 o 4 años que vivió, porque los 2 últimos años fueron de desintegración, de falta de actividad como al principio. Si el total hubiera vivido más tiempo, hubiéramos tenido que tomar algún tipo de decisiones sobre las continuas asambleas, que por otra parte quitaban tiempo al desarrollo de trabajos concretos que también hacíamos. Incorporamos no solamente la vivienda social, sino incorporamos la escuela y el hospital públicos, incorporamos la ecología, incorporamos, hablo de los años 70, la ecología en aquel entonces era una palabra que prácticamente no existía y la usábamos casi a diario, y hablo también de la planificación urbana. Y de la planificación urbana dijimos cosas que hoy estamos verificando. Hablamos de nuestras ciudades que hoy están explotando y que dentro de poco tiempo van a dejar de existir desde el punto de vista de ciudades vitales para ser verdaderos centros de abandono, como son los centros de las ciudades, o verdaderos cotos privados en donde viven los pocos ricos que supuestamente creen tener todo. En este clima, en esta sensación de vivir otra vida, pasamos los 4 años, desde el 70 hasta el 74, con 3 decanos. Uno, el segundo no lo cuento porque falleció a los 2 meses, no siendo tan grande, era un compañero de prácticamente la misma edad que nosotros, 35, 40 años. Pero los 3 decanos que participaron fueron 2 de ellos de orientación claramente peronista. Fontán, el primero, y Bontempo, el tercero. No así Soria, que fue el segundo, durante cuyo mandato se aprueba la universidad, el Consejo Superior de la Universidad aprueba el plan de estudios del taller total, cosa que realmente es un mérito extraordinario para Soria, pero él no pertenecía a una corriente definida del peronismo, más diría, estaría no necesariamente en contra de él, pero sí en una situación un poco indefinida. Lo que siguió al año 74 fue, sin dramatizarlo excesivamente, destrucción y muerte, porque incluso fue en ese momento cuando empiezan
por parte de los dos últimos decanos, Liliano Livi y Rosy Freire, que fueron supuestamente también peronistas, fueron los preámbulos de la dictadura en la que todos fuimos echados. Quizá uno de los hallazgos mayores que tuvimos fue el haber incorporado no solamente las pedagogas y la gente de lo que llamamos AES, Antropología, Economía y Sociología, sino también haber incorporado conceptos como las evaluaciones, palabra muy usada hoy, pero en aquel entonces prácticamente recién incorporada, las autoevaluaciones en las que nosotros, cada uno, no solamente los estudiantes, sino también los docentes, evaluábamos nuestra tarea, la individual, la del otro y la del conjunto. Y además la del equipo de trabajo, la de cada grupo de trabajo. Cosa que fue muy rica porque, y a veces hasta dolorosa, porque había docentes que no aceptaban que fueran evaluados por sus compañeros docentes y mucho menos por los alumnos. Eso muestra que el taller total no fue unánime. Y la no unanimidad no se mostraba en resistencia a tareas, ni se mostraba en las asambleas en las que había votaciones y decisiones que no eran unánimes, con votos a favor y votos en contra, etc., sino que además se mostraba en el taller, en donde se discutía vehementemente, con muy pocas expresiones de violencia como la que se conoció después, ¿no? Algo muy importante que tuvimos y que pudimos hacer en esos 4 años de fertilidad absoluta fue el aprovechamiento y la dotación de nuestra biblioteca, que cuando nosotros ingresamos en el 51, prácticamente no tenía libros y mucho menos revistas que nos permitieran actualizarnos, que por más que fueran revistas que nos actualizaban siempre para la formación de gerentes de la construcción y no para servidores de la sociedad, era necesario tener una biblioteca en la que avances y retrocesos o publicaciones ocasionalmente progresistas o de carácter de avanzada, eran imprescindibles. Bueno, esas las incorporamos. Al punto que, por ejemplo, sobre hospitales, hay todavía en la facultad actual 4 libros que se editaron, producidos por, no son 4 folletos, 4 libros de 150 páginas cada uno, que se editaron, se produjeron, se editaron y se publicaron por nuestra facultad. Esto se conoce en general en distintas partes del mundo. En Argentina, en varias facultades en donde esto se ha estudiado. Nora Lanfri, una docente de historia de aquí de la Universidad de Córdoba, o Susana Barco, una pedagoga que participó del taller total y que enseña, es docente aún todavía en el Comahue en Buenos Aires y La Plata, han trabajado sobre nuestra producción y nuestra biblioteca. En esa biblioteca yo quiero hacer especial mención a que en ese periodo tan negro que tuvimos de los 2 últimos años, en donde ya se quemaban libros en aquel entonces, antes de que los militares se hubieran apoderado del legítimo poder que ejercía todavía el peronismo, o que debió ejercer todavía el peronismo,
una cantidad enorme de no docentes, empleadas de la biblioteca, con un funcionamiento moderno el funcionamiento de bibliotecas en el mundo, profesionalizadas, escondieron bajo sus ropas libros que después salvaron y los entregaron a quienes podíamos guardarlos. Algunos se guardaron, otros se perdieron, otros se quemaron. Pasó lo que nos pasó a todos con nuestras bibliotecas. Pero esa fertilidad fue muy amplia, al punto de haber llegado a gente que podía no haberse sentido comprometida, como eran los no docentes, que sí estaban comprometidos. Siempre desaparecen las cosas que hacen pensar a la gente. Cualquier gobierno reaccionario o comandado desde otros países, como fue el que enfrentamos nosotros a partir del 74, los dos gobiernos, los dos decanatos finales, intentaron que dejáramos de hacer lo que hacíamos como desarrollo del pensamiento. Porque si bien en la facultad se estudiaba arquitectura, y efectivamente estudiamos arquitectura y produjimos en ese entonces una cantidad de hechos concretos, trabajos de los alumnos hechos colectivamente sobre arquitectura, también la actividad política se expresaba en marchas en las calles, disputa contra la policía, ocupaciones de la facultad que luego fueron reprimidas con policía, participación en marchas estudiantiles y acompañadas a obreros, etc. Es decir, nuestro accionar no se limitó solamente a buscar una mejor forma de ser arquitectos. Es muy posible que, revisado seriamente en algún foro, algún encuentro, que entiendo es posible que la celebración de los 60 años de la creación de la Facultad de Arquitectura o de los 45 del total puedan producir algún tipo de confluencia de gente que piensa sobre el total. Pero yo diría que habría una cantidad de cosas, como en todos los aspectos de la vida, que revisar para encontrar qué cosas son las que se dejaron en el camino. Por ejemplo, encontrar una vía para que el tiempo que se desperdiciaba en las asambleas no fuera todo desperdiciado, o por lo menos aprovechar parte de ese tiempo para que efectivamente se sintetizaran cosas, es una de las tareas que efectivamente habría que revisar. Quizás en la discusión en talleres terminaba siendo mucho más positiva en grupos más pequeños, en donde el docente podía tener participación, a pesar de que la participación de los docentes, que era en conjunto, no era un docente que entraba una hora y salía a otra y después entraba el otro, y después entraba el otro, sino que eran actividades conjuntas por los docentes junto con los estudiantes sobre un mismo tema. Y eso hubiera significado un avance, porque el tiempo hubiera sido mayor para desarrollar algunas cosas que pueden haber quedado en el camino, sobre todo respecto de procedimientos vitales, como es algo que nunca se experimentó después, como es la tarea de experimentar como arquitectos lo que vendría a ser el equivalente a los practicanatos en cualquier
otra facultad de medicina o cosas por el estilo. Pero bueno, creo que eso pertenece, no es que yo no quiera opinar, pero creo que eso pertenece a una discusión muy amplia en la que participan muchos más arquitectos, ¿no? Serrat dijo hace mucho tiempo que al dar vuelta la vista atrás, uno ve la senda que no va a recorrer, no va a volver a pisar. Quizás podríamos volver a pisar parte de la huella anterior. Podríamos revisar cuáles cosas hicimos bien, cuáles hicimos regular y cuáles hicimos mal. Hay que tomarlo con la misma vehemencia, cosa que nuestra juventud actual, los que están dentro de la facultad, no sé si la están mostrando. Yo estoy alejado en ese sentido, pero tengo amigos que me comentan cosas y me da la sensación de que la actual facultad solamente produce gerentes de las inmobiliarias, en el mejor de los casos, y si no, mercenarios que trabajan para esas inmobiliarias. Pero de todos modos, como siempre creo en la juventud, creo que podría salir una discusión en la que lo bueno del total se mejorara, en la que lo regular se perfeccionara como para convertirlo en una cosa positiva totalmente, y en la que se abandonara previa a una correcta revisión lo que se hizo mal, ¿no? Para hablar de disminuir la deserción, cuando uno se va de un cine, en el medio de una película, se va porque no le interesa la película, porque le resulta una cosa que no comparte, que no le satisface. Esto tiene que estar ocurriendo. No conozco los porcentajes, sería arriesgado de mi parte hablar de ello, pero no tengo dudas de que aún los docentes progresistas que seguramente hay en la facultad, no puedo negarlo, con el sistema que tiene la facultad actual de fabricar solamente, lo que dije, gerentes o mercenarios para las inmobiliarias que están destrozando las ciudades, seguramente produciría una explosión, una bomba, otra bomba atómica distinta dentro de la universidad nuestra o de otras universidades. No me preocuparía que en La Plata o en San Pablo hubiera una explosión así. Me interesaría sí que hubiera, y que verdaderamente recuperaran las cosas que tenían que recuperarse del servicio que debe prestar el arquitecto en la sociedad. En primer lugar eso, es decir, discutirlo, saber de qué se trata. Y además, ante la posibilidad actual, después de ya casi 12 años de gobiernos progresistas en toda Latinoamérica y en Argentina, la posibilidad de incorporar pensamientos que sirvan efectivamente a la sociedad y que produzcan mejores profesionales, no solamente arquitectos, sino médicos que siguen teniendo las mismas preocupaciones, no sé si de la época de Hipócrates, pero seguramente del siglo pasado, del anterior, del 18 o 17. Indudablemente eso es una necesidad que debiera revisarse. Y por supuesto que en la arquitectura enfrentar lo que ya dije hace un rato, puede ser la explosión de nuestras ciudades que tarde o temprano va a llegar. Si no hay ningún cambio efectivo, si no hay ningún ser inteligente que, arquitecto o no, como intendente o como gobernante, pueda reducir los nocivos efectos que ya estamos padeciendo. La integración de la facultad en los 4 años que yo considero positivos, no era solamente con la gente, era con las personas, porque la gente es una definición muy genérica, muy casi abstracta desde el punto de vista de que
no es lo mismo que decir pan o tomate. Es decir, las personas entraban a la facultad, la gente de condición humilde, los recolectores de basura, iban a la facultad a explicar a los estudiantes y a los docentes cómo era mejor separar la basura en aquel entonces para que hubiera posibilidades de aprovechar la basura que hoy se está tratando de meter bajo tierra y nadie la quiere y complica vida y miseria de ciudadanos y de gobernantes. Yo creo que sí, que efectivamente la posibilidad de contacto que produjo el taller total con la sociedad, con la sustancia de la sociedad, con la verdadera esencia de la sociedad, que es la gente que trabaja, no solamente la gente que está dentro de un banco o los dueños de los bancos, sino la gente que trabaja a diario, la que se levanta a las 4 de la mañana, también estaba en la facultad. Nos aconsejaban y se produjo también cosas respecto de eso, ¿no? En Córdoba hoy es difícil imaginarla si el taller total hubiera seguido. En primer lugar porque tenemos la dictadura militar que alteró todo, pero el esfuerzo que vos me pedís es útil y es un lindo ejercicio. Quizá como homenaje a Galeano habría que decir, habría que pensarlo de la misma manera que no lo pensaron los españoles que llegaron a América haciéndolos vestir a los indios que estaban desnudos. Es decir, hacer de nuestras ciudades una cosa concreta respecto de planificar lo que cualquier ser humano planifica antes de salir de viaje, es decir, qué cosas va a llevar, cuántos litros de nafta tiene que cargar o qué alimentos, si el viaje es largo, qué alimentos va a tener que prever para darle a sus hijos en la mitad de camino. ¿Qué ciudad tendríamos? Capaz que tendríamos unas ciudades menos abigarradas, menos gigantescas. No nos olvidemos que Buenos Aires tiene hoy más de 15 millones de habitantes y que Tokio tiene 40. Parece mentira, pero nuestra Córdoba puede llegar a tener 20 millones de habitantes de acá a 10 años y no nos damos cuenta. Y si se dan cuenta los políticos, o son suicidas o son homicidas, no hay otra forma de interpretarlo. ¿Qué sería nuestra ciudad hoy? Serían posiblemente centros vitales, no shoppings, sino centros en donde hubiera actividad plena, en donde la gente caminaría y se verían hombres y mujeres, o mujeres y hombres, se encontrarían, se besarían y irían a tomar café en las esquinas. Y de golpe alrededor de esa ciudad, de esos centros habría otras ciudades más pequeñas que serían suburbios, pero serían las ciudades dormitorios o las ciudades que no son la suma de barrios privados que hoy tienen cualquiera de nuestras ciudades. Posiblemente el taller total hubiera llegado a tener, quizás lo idealice, quizás hubiera llegado a tener una propuesta de ese tipo, pero que seguramente hubiera intentado regular el crecimiento de las ciudades, de eso no tengo ninguna duda. El libro fue hecho con mi esposa, que también compartió el taller total como docente, entró en uno de los concursos como socióloga del grupo de Antropología, Economía y Sociología, y no fue una compañera de trabajo desde el punto de vista de las correcciones de los correctores de libros, sino de el compartir las experiencias que en ese caso sí eran separadas, no eran
eran simultáneas, vivíamos en la facultad, pero uno en un lado y el otro en otro. El motor real que tuvimos ambos, lo hablamos mucho tiempo, si bien se produjo, se lo volcó a papel, lo hablamos un buen tiempo antes. Y nos parecía fundamental dejar alguna de las visiones. La nuestra es solamente una visión. Seguramente puede haber muchas otras visiones de otra gente que tuvo la experiencia del total. ¿Qué quisimos dejar allí? No solamente nuestro tiempo pasado, quisimos dejar también las alegrías y las tristezas que el total nos produjo, lo que fue de positivo respecto de los amigos que adquirimos y sobre todo la el permanente compartir el tiempo con grupos de estudiantes y estudiantes que fue la vida de ese entonces, ¿no?